Saludos, este es el autor Daniel Vadillo y nuevamente le agradecemos por haberse conectado con nosotros en este episodio semanal. Este podcast está siempre diseñado a equiparte con herramientas espirituales que le ayudarán a alcanzar sus metas y sus aspiraciones. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de nuestras plataformas de redes sociales. El tema central de este podcast será titulado El Jordán de Transformación. Estaremos enfocándonos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14, que nos indica: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Me siento muy emocionado y contento, ya que estaré hablando sobre uno de mis libros titulado Amanecer entre sombras, donde pude tener la oportunidad de desarrollar esta temática para bendecir nuestras vidas y también para la edificación del pueblo de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, nos habla sobre el personaje Naamán, quien era general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, quien lo tenía en alta estima. La Biblia claramente detalla que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Entendemos por este versículo principal que esta posición le clasifica como un hombre diestro en batalla, un hombre de imagen pública quien había logrado el respeto, tributo y autoridad ante la sociedad. Naamán tenía a cargo vastos soldados quienes dependían de su guía y continuo liderazgo. Podemos decir que Naamán adquirió por sus vastos esfuerzos una imagen de integridad ante su Señor. También podemos decir que el ser general del ejército le clasificaba como un hombre sacrificado, quien estaba dispuesto a dar su vida por sus ideales y por su nación. Esto lo hacía aparentar digno de respeto y de admiración. Sin duda alguna, Jehová utilizó a Naamán como vía e instrumento para salvación de Siria, una nación entera. De igual manera, notamos que la Biblia es específica al denotar que por medio de él, refiriéndose a Naamán, como el enfoque de los planes salvíficos de Dios para obrar de una manera imprescindible. En mi opinión, Naamán estaba dispuesto a ir al más allá del status quo. Tenía una convicción y resolución absoluta en sus planes y aspiraciones. Exteriormente, Naamán reflejaba una imagen digna de admirar. Bajo sus directrices, él podía vocear y ejecutar grandes obras militares y por consiguiente adquirir logros impresionantes en el campo de batalla. En fin, Naamán tenía poder en sus labios para movilizar a hombres, pero no tenía autoridad en sus labios para movilizar su espíritu. Naamán era libre y tenía control de las cosas externas, pero no tenía control de sí mismo. Este hombre descrito como valeroso podía dictar tácticas, estrategias, planes y grandes maniobras militares, pero no tenía un plan para salvarle de su indigna condición de lepra, cual era en aquel entonces una de las enfermedades más temidas de su época. Quiero hacer pauta y mencionar que durante la jornada espiritual de algún hombre o una mujer, hay momentos en que muchos desean poder descubrir o revelar alguna área de sus vidas las cuales necesitan un mentor, un guía, una puerta abierta en donde puedan mejorar su calidad de vida, su calidad secular, profesional y ministerial. Sin embargo, muchos prefieren encubrir sus errores como Naamán.
Prefieren llorar en privado, prefieren sufrir en privado y prefieren opacar y encubrir sus flaquezas, sus fragilidades por temor al qué dirán, por temor a perder una posición eclesial o por temor a dañar una cierta expectativa de aquellos que piensan que eres una mujer o un hombre de gran valor. Naamán es el ejemplo clásico de lo que es vivir encubriendo una herida. Naamán es el ejemplo clásico de lo que es encubrir una enfermedad, un lamento, un llanto que lo limitaba de gran manera. Es por esto que Jehová comienza a diseñar un plan divino para educar e instruir a Naamán a hablar con autoridad y vivir con transparencia. En esta ocasión, Jehová no abre las ventanas de los cielos y habla con voz de trueno. Tampoco Jehová envía ángeles a tocar a la puerta de la casa de Naamán. Al contrario, Jehová envía a una muchacha para presentarle un Jordán de transformación. Dios obra por caminos misteriosos. En Isaías 43:19 nos dice: He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios viene haciendo cosas nuevas en tu vida. Dios trabaja con distintas estrategias que bendecirán su vida. Cuando todo parece tener un final, Dios extiende tu camino y abre puertas nuevas para que tu jornada continúe su trayectoria. Cuando le quieres ofrecer a Dios en cierta manera soluciones y alternativas humanas, Él te dice en Isaías capítulo 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En este mismo capítulo, en el versículo 2, hay una muchacha la cual no tiene la autoridad social o militar que tiene Naamán. Tampoco tiene la libre facultad de dar órdenes para ser ejecutadas y obedecidas. Esta muchacha no tiene alguna influencia a su alrededor a la que puede acudir para encontrar refugio, sino que la Biblia es específica y nos dice que es esclava, viviendo para servir a otros. No obstante, hay algo interesante e impresionante en esta muchacha sin nombre, y es que tiene la autoridad de parte de Jehová para transmitir un mensaje poderoso, y esto es: Jehová sana. Jehová introduce un instrumento de bendición en la casa de Naamán por el cual hablar. Esta muchacha estaba entre ellos, pero no era de ellos. Su perspectiva era una del reino. Esta muchacha israelita era físicamente esclava, pero libre en su espíritu. Y hoy yo vengo a darte unas buenas noticias, y es que Dios está haciendo algo poderoso en su vida que no es convencional. Es algo totalmente nuevo, una nueva estrategia, una nueva táctica, una nueva periferia, una nueva óptica en tu vida. Dios está haciendo algo sorprendente que te sacará del hábito de tus costumbres para ampliar tu óptica espiritual a lo porvenir. Cuando Dios tiene un plan para con alguien específico o para con un grupo, para con su pueblo, Él siempre introduce un agente de cambios dispuesto a obedecer y vocear una palabra transformadora. Por ejemplo, cuando Amán trama la destrucción de los judíos, Dios introduce a la reina Esther en el palacio para interceder a favor de su pueblo. Y nos dice que el rey Asuero establece un decreto a favor de los judíos. Cuando Jerusalén estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego, Dios introduce al profeta Nehemías, quien ora por su pueblo, quien levanta los ánimos del pueblo para edificar casa a Jehová.
Cuando Faraón tenía cautivo a los hebreos en la tierra de Egipto, Dios preserva e introduce a Moisés, quien se convirtió en el caudillo de Israel. Y cuando el gigante Goliat, el filisteo de Gat, desafiaba a los escuadrones de Israel, Dios introduce un agente de cambio llamado David para matar al gigante Goliat y traer liberación a los israelitas. De igual manera, la muchacha esclava le dice a la esposa de Naamán estas palabras poderosas: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Analicemos algunos datos muy importantes sobre esta declaración. Primeramente dice, si rogase. Rogar significa suplicar e implorar. Esto conlleva un acto de humillación personal. Qué mensaje tan directo y atrevido de parte de esta muchacha, que le comunica que para que su señor sea sanado, primero tiene que rogar que se le atienda y que pueda alcanzar misericordia ante el profeta Eliseo, que está en Samaria. En otras palabras, le está comunicando que su lepra no será removida en Siria, sino en Samaria, que su sanidad no se encuentra localizada en ámbitos de comodidad o falta de fe, sino hay que hacer un esfuerzo para movilizarse. Segundo, le dice, él lo sanaría de su lepra. Notamos la esperanza y la promesa de esta muchacha para declarar que a través del profeta Eliseo surgen milagros divinos. En el versículo 3, Naamán va a su señor y le relata diciendo: así ha dicho una muchacha que está de la tierra de Israel. Y yo me puedo imaginar a Naamán como aquella mujer que hacía 12 años y tenía ese flujo de sangre, quien tocó el manto de Jesús. Esta mujer dijo entre sí: si tan siquiera tocare su manto, seré sana. Así como esta mujer del flujo de sangre, Naamán deseó desesperadamente su sanidad, pues tomó un tiempo para tener una cita privada con su señor. Y el rey de Siria le instruye que fuese a Samaria y le equipa con cartas y con regalos. Le da talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. En otras palabras, tenía el respaldo del rey de Siria. En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 8 al 9, nos dice que cuando Eliseo, el varón de Dios, mandó a buscar a Naamán, este se presentó con sus caballos y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Sin embargo, Eliseo no salió de su casa, sino que envió un mensajero a Naamán para darle directrices a aquel que daba directrices. ¿Cuál sería la reacción de Naamán, el cual con todos sus logros militares, su posición, su reputación de general, no fue ni siquiera recibido por el gran profeta Eliseo? Vemos que el poderoso Naamán se sintió más que molesto al saber que se le fue enviado un mensajero en vez de ser recibido por medio del profeta. Aún más se irritó al escuchar que el profeta Eliseo le había mandado a lavarse 7 veces en un río sucio, vil y pequeño llamado Jordán. Podemos notar algo interesante de esta espléndida escena de los versículos 10 y 11, que nos dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Naamán se estaba atando con sus propias palabras, pues pudiendo hablar en fe a su presente para cambiar su destino, optó por atar su mente y conciencia con una palabra pesimista, diciendo: yo decía para mí. En este momento vital de su cita con Eliseo, Naamán estaba enfocado en su gran estatus social y militar, en la forma de su recibimiento y su recepción, en vez de estar atento a la divina directriz del profeta de Dios.
Él estaba presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Él buscaba para sí una audiencia en vez de inquirir la presencia de Dios sobre su vida. Naamán mostró impaciencia, deseando primeramente el milagro antes de ir, someterse y humillarse para ser sanado. Naamán se ató con sus palabras al enumerar ciertas alternativas que en su propia perspectiva y opinión le podrían brindar el mismo resultado. En el versículo 12 él dijo: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todos los ríos de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Los ríos de Abana y Farfar eran dos ríos cristalinos de Samaria, dos ríos más limpios y más apreciados en Israel. Sin embargo, eso no fue los ríos mencionados por el profeta. Observo yo que en este pasaje que Naamán se pensó digno de un mejor panorama, digno de una mejor recepción y que merecía un milagro de acuerdo con su estatus militar y social. Dios amaba tanto a Naamán que diseñó un plan para finalmente sanarle y en el proceso quebrantarle como vasija para hacer de él una vasija e instrumento útil en las manos del Señor. Comienza a conmover a los hombres alrededor de él para hacerlo recapacitar sobre las alternativas, planes y estrategias que ha formado Naamán en su mente. Luego de ser persuadido por los criados que se le acercaron a él diciendo: si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás sano? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó Naamán limpio. Finalmente vemos que Naamán fue transformado por medio de la renovación de su entendimiento al declarar en el versículo 15: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Observo a través de esta declaración lo siguiente, y es que Naamán comprendió que Dios está sobre todas las cosas y que solo Él tiene el poder para sanar y transformar. Naamán reconoció que tuvo que doblegar su orgullo y despojarse de toda altivez de espíritu para alcanzar la misericordia de Dios. Y finalmente entiendo que hubo un proceso por el cual se lograría su sanidad. Esto es, rogar, ir y obedecer para ser sanado. Solo al someterse a la perfecta voluntad de Dios, su lepra fue removida. Hoy, amigo que me escucha, vengo a decirte que hay un río Jordán de transformación que te está esperando. Este Jordán no necesariamente tiene que ser un cuerpo de aguas, sino que puede ser un plan específico de parte de Dios para llevar a cumplir su propósito en ti. El Creador ha puesto agentes de cambio en tu caminar para aconsejarte en el camino, para indicarte exactamente lo que tienes que hacer para encontrar tu sanidad, tu liberación y tu restauración. Dios no desea humillarte, sino que el deseo de Dios es poder hacerte recapacitar sobre la presente condición de tu vida y el milagro que Él desea operar a través de tu Jordán personal. Él jamás desea avergonzarte. Él desea que tengas una renovación de tu mente, alma y espíritu. Dios permitió que una esclava trajese una palabra de rescate a la vida de Naamán. Este meditó tanto en las palabras de la esclava que se lo comentó al rey de Siria. Y así es como la obra de la palabra de Dios llega en el caminar del hombre. Esta palabra de rescate llega justo a tiempo para hacernos entender que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas por el poder de Dios. ¿Y cómo es que obra Dios en nosotros? Simplemente y sencillamente llevándonos a un Jordán de transformación.
Tenemos que entrar en oración y pedirle a Dios que nos muestre en qué áreas de nuestras vidas flaqueamos. Tenemos que abrir nuestro corazón a Él y entender que hay un Jordán que enfrentar, que nos quebrantará de todo orgullo, de toda altivez, de toda pereza, de toda inseguridad e incredulidad. Al someternos a la voluntad y a las directrices de Dios, podremos experimentar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Seremos testigos que la transformación ha abierto un camino más excelente por el cual andar, por el cual ministrar y operar. Ahora Naamán pudo presentarse ante la comunidad sin nada que ocultar, sin nada de qué avergonzarse. Y así es el poder de Dios, cual te bendice de una manera extraordinaria para que puedas ser transparente y lleno de éxito en todos tus caminos. Amigo, vengo a exhortarte en el día de hoy. Sumérgete en tu Jordán y no temas, pues Dios recompensará tu obediencia y tu fe. Y usted se preguntará, ¿qué es un Jordán? Permíteme describir algunos ejemplos que pueden ayudarle a tener un conocimiento más profundo sobre un Jordán de transformación. Primeramente, un Jordán puede ser una leve tribulación momentánea. Un Jordán puede ser una disciplina. Un Jordán puede ser una prueba. O un Jordán puede ser una aflicción. Pero Romanos 8:18 nos dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, tu Jordán de transformación te hará una vasija nueva. Tu Jordán de transformación te dará el poder para someter al viejo hombre a la palabra de Dios. Tu Jordán de transformación te hará entender cuánto te ama Dios y te abrirá un nuevo camino con nuevas ideas, con nuevas perspectivas que te ayudarán a llegar a la meta final. Cuando eres obediente a rogar a Dios, cuando eres obediente a ir al Jordán de transformación, cuando eres obediente a la palabra de Dios, verás que todos tus caminos cambiarán hacia bien. Podrás decir como Job en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El resultado final de tu obediencia al sumergirte en el Jordán será la señal a la humanidad que has pasado por un arduo y difícil proceso, pero Dios te ha dado la victoria una y otra vez. Nadie puede tener éxito o madurar en la fe si no ha pasado por un Jordán de transformación. Y hoy Dios extiende su misericordia. A pesar de los momentos difíciles que has encontrado en tu camino y piensas cómo podré llegar a ser renovado y transformado, cómo podré yo adquirir la pasión que antes tenía por la obra del Señor, cómo podré yo nuevamente encaminarme a aquellos dones y talentos que tenía en mi pasado y depositarlos en las manos de Dios para ser transformado. ¿Cómo puedo cambiar mi carácter, mi compostura? ¿Cómo puedo humillarme delante de Dios y ver que todavía Dios tiene amor y propósito con mi vida? El éxito se encuentra en simplemente ser obediente a la palabra del Señor y sumergirte en el Jordán de transformación, en el Jordán del Espíritu, en esas aguas que hacen brotar de ti una nueva unción, un nuevo poder, una nueva gracia de parte del Señor. Si, amigo, si no has encontrado estas aguas, Jesucristo es la fuente de agua viva y a través de Él puedes encontrar un camino nuevo. No demores un día más. No estés vagando por el mundo sin rumbo y sin dirección. Ven al Calvario, deposita tu vida a sus pies y verás que el río de transformación te dará una vida alegre, una vida llena de júbilo y contentamiento, una vida de propósito y dirección, una vida de gran bendición y beneficios. Hermanos, este ha sido
Daniel Vadillo, y estaremos todos los miércoles de 5:30 a 6 por Oasis Radio 97.3. Nuevamente con una palabra que bendecirá tu vida, una palabra transformadora, una palabra con propósito divino, una palabra que llega a tiempo para decirte que Dios te ama, que tiene propósito para con tu vida, que desea transformar tu vida, que desea encaminar tus pasos hacia un nuevo bien. Será hasta la próxima ocasión. Le deseo bendición y que Dios siempre prospere su caminar.